Nuestras raíces comienzan hace 65 años con un sueño y un espíritu emprendedor. Innovac Global, a lo largo de su historia, ha desarrollado tecnologías, llevando soluciones a diferentes partes del mundo. 65 años de historia, de trabajo y de innovación constante nos definen como una empresa especializada en la raíz, una empresa de raíces sólidas, de raíces productivas y de raíces mexicanas. Innovac Global. $9.5 billion. By 2050, that will be the number of mouths to feed on this planet. To keep up with that growth, we need an agricultural sector that is productive and thriving, despite limited available surface and plenty of environmental concerns. At Tessenderlo Curly, we work tirelessly to help overcome these challenges. Over many years, our researchers and engineers have developed and tested our high-performance liquid, soluble and water-soluble fertilizers in many countries around the globe. These innovative technologies allow a more precise and environmentally responsible yield and crop quality improvement. Our liquid fertilizers easily permeate and nurture all crops. Their liquid form makes them more precise, efficient, easy and safe to use, and they are compatible with any type of irrigation system. The active thiosulfate delivers a key nutrient, sulfur, in readily available form and functions as a catalyst to enhance the intake of other nutrients. Let's be smart. Let's work together to create sustainable agriculture.
estudiamos fisiología, manejo hormonal, manejo de carbohidratos, manejo de estrés, manejo de nutrición, etcétera, todo aquí llega al final al beans, a la fruta que está en el beans y que hay que embalarla. Y ahí es donde uno tiene defectos y tiene problemáticas para la comercialización, para la venta, que vamos a ver mucho acá en esta clase, no solamente de plagas y enfermedades, también de algunos desórdenes fisiológicos, algunas problemáticas típicas de los cítricos. Por eso, para ir conociéndola, hay gente que está conectada que tiene mucho más conocimiento, está mucho más apegado a los cítricos por mucho tiempo, pero también hay gente que está conectada que está tomando sus primeras armas en cítricos, entonces es entretenido ver situaciones que uno va encontrando en el día a día, pero que aquí están con un ordenamiento. Solamente para dejar claro que el tema de los desórdenes fisiológicos en cítricos son súper susceptibles a desórdenes fisiológicos. Hay de distinta naturaleza, hay más de 70 escritos y ante múltiples situaciones. Son de diagnóstico complicado los desórdenes fisiológicos, ya que la terminología y descripción son imprecisos y no uniformes entre investigadores, técnicos, exportadores, etc. Siempre recuerdo que algún profesor dijo, bueno, se le llama desorden fisiológico cuando efectivamente todavía no está 100% claro todas las variables y condiciones que lo generan. Entonces, como hay algunos todavía mantos de dudas entre medio, o a veces con una misma condición ocurre y otras veces no ocurre, se le pasa a llamar desorden fisiológico. Para mí el más típico es la peteca en limones, o sea, hay días que durante media hora aparece peteca y después desaparece y solamente en algunas hileras. Es muy, muy errático, teniendo las mismas condiciones. Eh, los desórdenes fisiológicos son imprevisibles y de incidencia variable entre estaciones, regiones, parcelas, etcétera. En muchas ocasiones no se pueden asociar claramente con factores o condiciones específicas. Son de origen incierto, ¿ya? Era lo que yo les estaba contando. Son de múltiples causas y en muchas ocasiones desconocidas. Y lo hay, de hecho, por ejemplo, en doble Murcot hay un par de situaciones que no están muy claras a qué se deben, las vamos a ver en algunas imágenes. Acá tenemos problemáticas más comunes para uno que está metido en la citricultura. Esto es colapso de piel, esto es skin breakdown. El colapso de piel está muy asociado a fruta interna, fruta que es de brotes donde prácticamente no hay muy poca corriente transpiratoria, hay muy poca iluminación, hay muy poco movimiento de calcio, que eso ya lo vimos en las clases, ya no voy a repetir cosas que ya vi, hay muy poco movimiento de calcio, ustedes ya saben que durante los primeros 60 días de vida es clave la llegada de calcio, por lo tanto se produce una fruta de piel bastante delgada y además con niveles de calcio ligados muy bajos, y esa fruta no siempre, de nuevo, por eso que son desórdenes fisiológicos, no siempre colapsa, a pesar de que tenga las mismas características. Y a veces colapsa y a veces no colapsa. A veces colapsa feo, incluso puede colapsar antes de que viaje. Lo más común es que la fruta tenga colapso de piel en viaje, en el barco, pero hay veces que se cosecha y a las 24 horas colapsa. Entonces todo va a depender de distintas condiciones, pero esto es algo clásico. Ahora, cuando uno ve eh, skin breakdown en general está mucho más asociado a clementinas y está muy asociado al comienzo de la cosecha. ¿Por qué? Porque al comienzo de la cosecha se saca la fruta interna de los árboles, en general, o sea, la gran mayoría de la fruta interna que tiene menos clorofila y quiebra antes color, se saca la parte interna de los árboles. Entonces, está muy asociado al comienzo de la cosecha en clementina. Tenemos creasing, el famoso creasing o clareta, como le dicen los españoles, también otro desorden fisiológico muy, muy ligado, mucha gente la liga a problemas de riego. Efectivamente, o sea, cuando hay problemas de riego hay más creasing, sin duda. ¿Pero por qué? Porque al regar de mala manera durante la primera fase de crecimiento del fruto, no hay movimiento del calcio hacia la fruta. Por lo tanto, los niveles de calcio quedan en el suelo. Por eso que es una consecuencia del mal riego el tener creasing. Mientras menos riego, las hileras que no sé, tienen algún problema de presión, suelos muy pobres, muy pedregosos, simplemente porque hay sequía y no pude regar bien, bueno, obviamente también hay variedades que son bastante más susceptibles a tener creasing, se produce este desorden. Por ejemplo, la naranja cara a cara es bastante susceptible a tener creasing.
Eso es el creasing. El creasing se cuartea, se parte el albedo de la cáscara de la fruta. eh, es un colapso total, o sea, ahí se están degradando las pectinas absolutamente. Obviamente, mientras menos calcio tenga esas pectinas, mientras más mal formadas esas pectinas, el creasing se produce muy temprano. Comenzando el quiebre de color, ya se ve creasing súper, súper fuerte. Y claramente, mientras más va envejeciendo la piel, se acentúa más este creasing. El creasing, bueno, tal como veíamos, hay una partidura en el albedo, en la parte blanca, pero cuando sigue avanzando, este creasing se transforma en un rajado de piel. Y ahí es un desastre. Por último, con creasing, eso se puede vender, o sea, no se puede hacer algo comercialmente, pero con esta fruta es solamente para botarla. Ahí ya, hasta ahí llegamos con la fruta. Esa es la peteca. La peteca ocurre en limones amarillos. em, la peteca es muy extraña, es muy errática. Tiene tendencias. Tiende a aparecer más en el limón de verano. Tiende a aparecer cuando se cosecha con humedades relativas altas o ha llovido. Tiende a aparecer cuando hay menos niveles de calcio en la piel. Pero a veces no aparece, en 2 años no aparece ni un limón con peteca. Y de repente, en un momento específico, ¡pum!, aparecen muchos beans con toda la fruta con peteca y desaparece nuevamente. Es muy, muy, muy errático. Pero este es un desorden típico de limones amarillos, la peteca. Eh, Esto es esta degradación del color de la variedad W Murco-Titango que ocurre cuando comienza el viraje es típica, es muy típica. Voy a sacar el puntero. Pum. Estas de las cosas que siempre, toda la vida me han preguntado y también me he preguntado a qué se debe y no, en algún momento ah, pueden ser las aplicaciones de aceite, pero resulta que los campos que no aplican aceite igual lo tienen. Se puede deber a una emulsión concentrada, pero resulta que hay campos que no aplican ninguna emulsión concentrada, igual lo tienen. Es muy extraña esta despigmentación de la piel, que es bien típica en esas variedades. Por eso son desórdenes fisiológicos. Ahora, no pasa a mayores, solamente queda ahí y después al virar de color la piel prácticamente no se nota. Bueno, acá tenemos otra cosa que la vamos a ver más adelante, pero también tenemos un ombligo, siendo una doble Murcott. Bueno, alguna vez yo escuchaba a alguien que dice, oye, si las doble Murcott no tienen ombligo, no, sí, sí tienen ombligo, y de hecho a veces tienen mucho ombligo, bajo ciertas condiciones. Bueno, ahí tenemos nuevamente estas pintitas, pero el año pasado, en el mes de mayo, junio, esas pintitas no se quedaron ahí, evolucionaron a esto, a bastante más deshidratada las zonas interglándulas y bastante más feo. Y siguió avanzando, de hecho ya virando de color ya se veía muy, muy, muy feo, ya descarte absoluto. Y después pasó a eso, o sea, no, nunca, desde el año 2003 jamás había visto, y esto ocurrió en muchos, muchos campos. Por eso que son desórdenes fisiológicos y nadie está muy claro. Ahora sí, hay condiciones que claramente hizo hizo mucho frío, las humedades relativas variaron, el déficit de presión de vapor también varió muy violento y ahí hubo una combinación que hizo que colapsara la piel. Eso así comienza, de hecho, estas son las glándulas oleosas, ¿cierto? Las que nos producen la famosa oleocelosis, y la zona entre glándulas ocurre una deshidratación. Y esa deshidratación después empieza a ocurrir una oxidación y empieza a avanzar por la piel. Esto, alguien me decía, no, que fue porque nevó. Bueno, esto fue en Chincha, en Perú, exactamente lo mismo. Estamos a miles de kilómetros y lejos de la nieve. Pasó exactamente lo mismo. En menor magnitud, pero sí fue recurrente verlo también en la misma área. Extrañísimo. O sea, ¿qué fue? Nadie lo sabe. Y probablemente nadie lo va a saber. Este es, eh, este es pitting o picado, ¿cierto? Y pomelo y mandarina. Es muy parecido, de hecho, a lo que vimos. De hecho, también es muy parecido a una pateta de rata, que variedades de naranja, fundamentalmente la nave late, son muy susceptibles a la pateta de rata. Una de las causas, de hecho, por lo que prácticamente ha desaparecido como naranja. Esto ya es explicación más, lo vamos a sacar. Problemáticas. Frío. Bueno, este fin de semana en Chile pasamos un susto grande, de hecho habían pronósticos de -8 grados. eh,
por muchas horas y en zonas donde quedaba mucha fruta o toda la fruta colgada de doble murcotitango. Bueno, esta fruta que se hiela, la fruta, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre una desorganización de las membranas en un comienzo, así como le estoy mostrando yo aquí con el puntero. Eso es lo que se ve a las 24 horas. Se ve una desorganización de membranas muy leve, pero a medida que va pasando el tiempo, esta rotura de membranas hace que haya una deshidratación de las vesículas y se va secando el fruto como está acá a mano derecha, terminando un fruto absolutamente colapsado y seco. Terrible, porque cuesta mucho, no se puede diferenciar la fruta que está helada con la que no está helada, o sea, claro, hay máquinas, las máquinas en packing por densidad pueden ir separando, pero tampoco es perfecto. Entonces se transforma en una pérdida horrible cuando se hiela la fruta. Esto es por bajas temperaturas, por frío. Problema de semilla. Claro, la semilla es parte de la naturaleza. Bueno, este es un C35, esto es pillería. Este es un fruto de C35. Bueno, para que vean la cantidad de semillas que produce, por eso que cuando hay un C35 que tira flores, de hecho me genera un problema bien grande porque me empieza a semillar variedades con polinización cruzada. Em, Gran parte de los mercados, en realidad no sé si está así, no, sí, pero una parte importante de los mercados del mundo le gusta los cítricos sin semilla. Rusia no tiene problemas con las semillas, Medio Oriente tampoco tiene problemas con las semillas, pero Europa y Estados Unidos sí consumen fruta sin semillas. Por lo tanto, eso es un problema. O sea, un problema ¿por qué? Porque generalmente las zonas citrícolas conviven con otros cítricos. O sea, si yo soy de un barrio, por ejemplo, de clementinas y a alguien se le ocurre colocar doble Murcot a 1 kilómetro de mi campo, me genera un desastre donde el valor comercial de la fruta cae muy fuerte por solo el hecho de tener semillas. Ahora, qué es lo que se hace para eso? Bueno, y esto parece la NASA, pero esto es lo que se hace, se cubren los campos con malla, malla antiabeja, de esta manera, o cubriéndola como un invernadero con techo completo, o se hacen aplicaciones de repelentes de distintos tipos, repelentes en base a ajo, repelentes en base a algunos ají. Hoy en día está muy de moda, que es algo no tan nuevo, pero aplicaciones de azufre para disminuir la viabilidad. Bueno, antiguamente también, hace 10 15 años, se hicieron también muchos ensayos aplicando sulfato de cobre, que también generaba menos semillamiento por disminuir la viabilidad del polen. El problema es que efectivamente me disminuía el semillamiento, pero me disminuía violentamente la producción. Entonces abortaba mucha fruta, entonces también no fue la solución. La semilla es un problema, es cuando tengo polinización cruzada y tengo que solucionarlo. Eh, bueno, obviamente, si yo veo estas mandarinas acá, estas clementinas encerradas, me trae otros problemas adicionales, porque el tener 45 días encerradas las plantas ahí, se pueden imaginar que los problemas de pulgones, de ácaros, son serios y aplicar así es súper complicado. Entonces, em, el tema plagas es bastante complejo, se complejiza mucho y también las aplicaciones hormonales cuando tengo esta situación. Golpe de sol es una problemática seria, o sea, el golpe de sol junto con el RASET, que no, de hecho no sé si creo que tengo fotos, pero son problemas que me generan descartes muy altos, o sea, el RASET puede ser descartes del 20%, 25% de la fruta, fundamentalmente cuando los campos profundos son nuevos porque están poco cubiertas las plantas, por lo tanto las zonas con viento se ramalea mucho, se mueve mucho la fruta y ocurren estos daños en la superficie. Aquí es golpe de sol, ¿por qué sale esta foto? Porque aquí tenemos dos golpes de sol, un golpe de sol severo arriba y un golpe de sol leve abajo. El golpe de sol severo es cuando ya se coloca café a la piel, como acá al medio. Cuando se coloca café a la piel, eso ya va a ser descarte sí o sí. No tenemos vuelta atrás. Cuando tenemos un golpe de sol donde no se logra colocar café, después al virar de color la fruta se cubre, así que no pasa absolutamente nada. Em, el golpe de sol, obviamente, pues, el tema, ahí la solución fundamental son aplicaciones de bloqueadores solares, pero estoy súper claro y ya lo tengo muy determinado que uno se preocupa mucho de las épocas de altas radiaciones.
O sea, estamos hablando de los meses de diciembre, enero, febrero, donde hay una alta radiación y donde uno se preocupa mucho de los bloqueadores. Pero, pero hay una época que es peor aún. La época que es peor es cuando la fruta toma peso y las ramas caen y cambian de posición. Y eso ocurre, bueno, obviamente va a depender de la zona, de la persona que le esté hablando. Puede ser febrero en zonas más tempranas, puede ser marzo en zonas un poco más tardías, pero alrededor de esos meses, la fruta al tomar peso, la rama cambia de posición. Y al cambiar de posición, la zona que estaba oscura queda expuesta a la radiación y ocurre un golpe de sol, el más severo de todos. De hecho, la gran mayoría del golpe de sol de descarte en packing es por ese momento. Y ese momento es el que menos se cubre, de hecho, con bloqueadores solares. Este año hice evaluaciones, de hecho, haciendo aplicaciones en ese momento y marcando obviamente frutos que estaban en ramas verticales que sabía que iban a caer, que no tenían golpe de sol y con aplicaciones de bloqueadores no hubo ningún golpe de sol, en ninguno. Y los que no se aplicó, hubo arriba de un 10% de frutos con golpe de sol. Un campo obviamente que es una zona brava de radiación. Entonces, ese momento es clave, es muy importante proteger la fruta. Ácaro de la yema. Ácaro de la yema, el Eriophis sheldoni, molesta muchos cítricos. En algunos es más visual, como en este limón. ¿Por qué es visual? Porque deforma el fruto, obviamente, entonces es bastante impactante a la vista, pero también genera problemas en otros cítricos y donde el fruto aborta, entonces es silencioso. No, no veo el daño, pero me abortó mucha fruta y esa fruta no la puedo cuantificar porque no sé cuánta me botó. Entonces, el ácaro de la yema es un tema no poco importante en muchos cítricos y en muchas zonas. El ácaro de la yema se combate fundamentalmente cuando comienza a salir el brote de primavera. Comenzando a salir el brote de primavera, se hacen aplicaciones de acaricida para disminuir los niveles de ácaro de la yema. Eso es súper importante, es el momento clave. Y va a depender mucho del largo de la floración y de la brotación, si tengo que repetir una o dos veces, porque solo con una aplicación no me va a alcanzar. Esto es clásico de Perú, el famoso ácaro del tostado, que es letal también, es letal, letal, o sea, también la fruta me la manda a nada, a valer nada. Se da mucho en, en la zona más oculta de los árboles. eh, bueno, cuando ocurre esta situación, bueno, las aplicaciones de azufre andan bastante bien para la ácaro de la yema. Bueno, en realidad, de ahí vamos a hablar un poquito de productos, pero se puede matar con distintos tipos de acaricida. El azufre anda bastante bien para el ácaro de la yema, perdón, para el ácaro del tostado, pero es un ácaro que le gusta atacar mucho en el centro de la planta, en las partes más ocultas. Por lo tanto, cuando hay mucho ataque, el manejo de POA ahí se diferencia un poco y hay que generar una entrada bastante más fácil de los productos a esa zona. Esta es la letal escama roja. eh, También es súper agresiva la escama roja. Es muy, muy agresiva, sus ciclos se superponen, por lo tanto genera hartos problemas. Ataca al fruto, bueno, como se pueden dar cuenta también, la fruta me la liquida, no pasa a valer nada. Súper importante aquí el tema del monitoreo, del movimiento de las ninfas migratorias y el tema de la calidad de las aplicaciones, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero no solamente aplicando, sino que la calidad de las aplicaciones es muy, muy importante para este tipo de plagas. Escama roja de los cítricos. ¿Qué es lo que estoy mostrando acá? Estoy mostrando un momento que es clave en los cítricos, ¿ah? Para muchas plagas. Hay dos momentos claves y los estoy mostrando en una sola imagen. Un momento es el cierre de roseta. Esta es la roseta, se las presento. La roseta, en un momento específico del crecimiento, estamos hablando más o menos como unos 80, 90 días después de que cuajó el fruto, se cierra, se pega contra el fruto y se cierra. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas plagas esto lo tienen súper detectado y están muy claras que ahí se va a generar un escondite. Y hay plagas que avanzan a esa zona, colocan huevos o se esconden en ese sector. Por ejemplo, Brevipalpus chilensis o chanchitos blancos. Y tenemos otro acá que es el ombligo, donde acá está cerrado el ombligo. Se cerró, de hecho con 2,4-D. Por eso está de esa forma el pistilo tan verde y tan vigoroso. Pero
en los cítricos que generan ombligo ocurre exactamente lo mismo. Hay plagas que saben que es un escondite perfecto, por lo tanto, cuando se forma el ombligo, van a esa zona y generan descendencia y se esconden en esa zona donde después es súper complicado aplicar, porque para llegar ahí adentro, no sé si es imposible, pero súper difícil. Y además que después ya la sistemia hacia el fruto ya es prácticamente nula, entonces tampoco me van a servir los sistémicos. Entonces se complejiza mucho. Entonces, cierres de ombligo y aplicaciones antes de los cierres de roseta, obviamente en los campos, en la zona y donde tengan plagas que les generan problemáticas, son claves para el control y mantener niveles bajos durante el verano. Ahí está un ejemplo, un chancho, una chancha blanca, que lo que está haciendo es colocando masas de huevo bajo la roseta. Súper bonita esta foto. O sea, se mete abajo y coloca la masa de huevos justo antes de que cierre la roseta. Partidura de fruta. Esta es una satsuma. Si esta es una satsuma, las satsumas tienden a tener piel bastante delgada, por lo tanto ocurre una partidura de fruta de manera casi natural, o sea, es una problemática que tiene y muchas variedades de cítricos también. Ahora, las variedades que tienen problemas de piel delgada y parten, en general ya comercialmente no se colocan, o sea, no, sería un suicidio colocar variedades que se rajen de esta manera. Pero esto, bueno, hay un tema de manejo de piel. Em, de hecho, estos frutos se acostillan, no sé si lo notan, pero el fruto de atrás es como que se lo dan las costillas en la superficie. Cuando se acostillan los frutos, porque la piel es muy delgada. ¿Y qué significa que es muy delgada? Fíjense que tiene solamente flaveo, no tiene alveolo prácticamente. Es solo flaveo, es solo la parte con color. Entonces hay una partidura de fruta. Pero esta partidura de fruta además está gatillada por otra cosa, que es por el ombligo, que lo podemos ver ahí, que de hecho hay una oxidación y probablemente algún hongo también se ha metido por la lesión que se generó en un comienzo. Em, Esta problemática es complicada. Esto es el famoso oidio de los cítricos. Em, Claro, muchos todavía me abren los ojos, me dicen oidio, pero ¿cómo? ¿Dónde? Bueno, aquí se los presento. Este es el oidio de los cítricos. Eh, este oidio empezó a aparecer el año 2000. Empezó a aparecer el año 2012, 2011. Por ahí, yo las primeras veces que vi oidio de los cítricos, en forma súper agresiva, y ataca casi específicamente a las variedades W. Murcutt y Tango. Es con ellos, y en zonas súper específicas, súper claras. ¿Qué es lo que necesita el oído de los cítricos? Necesita tejido tierno, y lo pueden ver cuál es el tejido. De hecho, no es cuando está saliendo el brote, es cuando la hoja elonga. Cuando estira el brote, la hoja elonga y madura, en ese momento, ¡fup!, se mete con todo. Necesita eso y necesita humedad relativa alta. Entonces, en las zonas donde hay inóculo y hay brotes tiernos y hay llovizna o hay niebla y el oído ¡fup!, inmediatamente revienta. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema? A ver, fotos que tengo. Bueno, ese es un problema, pero es casi secundario. De hecho, ese es el daño por oído del cítrico. Así queda el fruto, queda con ese racet. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la gran mayoría de los frutos los aborta, se caen. O sea, de hecho, las ramas con oído casi quedan sin fruta. Entonces, los frutos que logran sobrevivir tienen dos características. Una, que tienen este racet muy feo, y lo otro es que es precalibre. La fruta prácticamente no crece. Los campos y los árboles que tienen oídio del cítrico tienen un porcentaje de precalibre impresionante. Y eso es porque este oído lo que hace es que al final traba la actividad fotosintética del brote. Entonces queda un brote fotosintéticamente muy inactivo. Por lo tanto, el calibre de la fruta se ve muy, muy, muy mermado. Entonces es letal, por eso que es muy fatal. Ahora, ¿cuál es la fatalidad? Porque tanto que lo repito. Porque si alguien ve uvas acá, me va a decir, no, no es fácil. Aplica cada 7 días un oidicida y se acabó. Lo que pasa es que el oidio, el cítrico, puede comenzar en el mes de mayo y terminar en el mes de diciembre. De hecho, los campos que más ataque tienen comienzan en mayo y terminan en diciembre. Si tiro cada 7 días, a lo mejor no tiro nada y me pongo motosierra porque es imposible. O sea, de hecho, hay campos que han llegado a hacer 16 aplicaciones para oído. Y y los productos, claro, controlan, po. O sea, efectivamente controlan, pero la reinfestación después es muy, muy fuerte atrás. Es un tema importante en las zonas donde hay. Esto es la famosa pudrición parda, que muchos,
es un fantasma que muchos ven, la pudrición parda, esta fruta que toca el suelo, que está en el suelo y es colonizada por este hongo que es Phytophthora citrioptora y genera la pudrición parda. Ahora, ¿qué es lo que se hace fundamentalmente para no tener pudrición parda en las zonas donde hay alto nivel de inóculo? Es hacer falda, ¿cierto? Por eso uno hace podas de falda. Esa es una de las grandes causas que uno hace podas de falda en los árboles, para que no hayan pudriciones con la fruta que o toca el suelo o cuando llueve es salpicada por barro. Eso es clave, porque cuando uno hace aplicaciones de cobre o de fosfito, que es lo más clásico que se aplica para pudrición parda, se aplica solamente a la parte baja de la planta, no tiene sentido aplicarle arriba a los árboles. Es solamente a la fruta que potencialmente puede ser salpicada por barro. Esa es la zona que yo tengo que cubrir. Pudrición parda. Esto también, esto hace 10 años no aparecía en ningún libro, en ningún lado, nada. Las famosas eulias en cítricos. Y esto es un acierto fotográfico, obviamente. Aquí está la eulia en gloria y majestad, esa es mi manito, y ahí está el daño en el fruto. Eh, Generalmente el daño lo producen las euleas, que cada vez se han extendido más, ¿ah? O sea, cada vez van ganando más y más terreno, más zonas donde va apareciendo problemas de eulea en los cítricos. Eh, donde se tocan dos frutos, donde hay dos frutos que se tocan, en ese punto genera una galería. Es como bien típico ahí es donde generan la galería de entrada. Obviamente esto después se produce una pudrición. También hay otro problema que como es cuarentenaria, si aparecen placas de huevo en la zona de las rosetas también, genera rechazo de contenedores. Así que no es un problema tan grave, pero sí molesta y hay campos donde molesta harto cuando hay harta presencia de eulia. Bueno, las eulias también son enrolladoras, ¿cierto? Se le denominan enrolladoras, ahí están enrollando hojas de cítrico, que ahí eso realmente del daño es mínimo, o sea, no. El problema es este, ese es el problema, más que el de la hoja, pero ahí está en su expresión de enrolladora. También aparecen daños cada vez más frecuentes larvas, generalmente lepidópteras, son las que más, no sé, campos dañados por gusano del teo, por la polilla del algarrobo, por por la polilla del manzano, y esta es una polilla que no tengo idea cuál es, pero hubo un sector en Chile donde un verano atacó varios campos al mismo tiempo, y hacía eso, era también un acierto fotográfico. Em, el frutito estaba recién cuajado y le pegaba un par de mordiscos y le dejaba un hoyo. Entonces, ¿qué? Empezamos a ver de que había mucha fruta con hoyos, porque la fruta tiene hoyos. Y esta amiga ahí se mostró y dijo, somos nosotras. Y eso duró 2 veranos y nunca más. Entonces, por eso hay que estar mucho ojo con las plagas ocasionales. Yo la coloqué esta porque es una plaga ocasional, pero que puede generar un daño grande. O sea, puede generar un daño muy, muy, muy grande en un campo. O sea, la observación de la fruta siempre es muy importante. Esto parece de otra galaxia, pero esto es control de helada con agua. Así que al campo cuando ha helado en la noche y se hace control con agua. A la fruta no le pasa nada, obviamente, porque por eso se asperja agua, para que el agua al final genere ahí ese intercambio energético y sea el agua la que se congela y no las células de la fruta. Así que protege muy bien. Control con agua anda muy, muy bien para proteger cítricos. Em, pero, siempre hay un pero, en doble Murco-Titango hay una caída muy importante de fruta después. Que bueno, de hecho, la clase de fitohormonas nombramos que esa caída se atenúa con aplicaciones de 2,4-D. ¿Y eso por qué? Porque este frío, si bien no va a generar un daño en las membranas, pero sí va a producir etileno. Y al producir etileno en quiebre de color, esas dos variedades producen caídas bastante violentas de frutas, las cuales se pueden atenuar con aplicaciones de 2,4-D foliares. Esto, este es otro bichito que a mí lo coloqué porque muchas veces me preguntan por... Cada zona tiene sus daños, sus plagas, o sea, de hecho es así. O sea, por ejemplo, les nombré la escama roja, es muy típica de la zona metropolitana. La eulia es muy típica de las zonas con influencias costeras. El oidio del cítrico es muy típico de la zona costera de la cuarta, quinta región, y ahora ya está en la metropolitana también, pero zonas muy costeras. Y esto es un daño por catídido, y esto es en la sexta región de Chile, y no hay en ninguna otra parte.
Solo ahí. Entonces me preguntan si es verdad que existen los catídeos y existen. Eh, Atacan fundamentalmente el mes de diciembre y generan este daño. Es como un gran mordisco que genera un pedazo menos en el fruto y eso es un daño por catídeo. Esto es un daño por una emulsión concentrada. Cuando uno aplica productos EC con alta temperatura, se generan estas aureolas donde en el borde queda concentrado el aceite y me generan distintos tipos de manchas. O sea, aquí en este caso le costó mucho degradar la clorofila y hay veces donde otros productos generan un raset, de hecho, con la misma forma, pero va muy asociado a emulsiones concentradas. De hecho, con altas temperaturas, cuando uno aplica en pleno verano, no es muy recomendado tirar emulsiones concentradas, por lo mismo. O si se van a tirar, tirarlas de noche, pero no tirarlas, no, es que voy a parar a las 11 porque ya hay 25 grados, sí, pero eso que uno ya aplicó, al rato ya hay 30, entonces se generan problemas de este tipo. Emulsiones concentradas. Esto es, esto es un daño por TRIPS. Esto es un daño por TRIPS y esto es no me recuerdo si es en Perú o en España, pero esto es daño por TRIPS, ¿ya? El clásico daño por TRIPS, que aquí, ¿por qué coloco esta foto? Porque los daños por TRIPS, hay varios TRIPS que atacan, generan aureolas acá en esta zona, circunferencias y otros también como estas, como cascadas que van cayendo de estas circunferencias, que es bien clásico. Aquí he atacado bien fuerte, de hecho los frutos que vemos alrededor, atrás también se ven atacados por TRIPS. Los trips son bravos, o sea, en plena floración, claro, uno trata de bajar presiones haciendo aplicaciones para trips o colocando, ¿cierto?, trampas para que queden pegados en trampas con aceite, pero el daño no lo produce en el momento de la floración, el daño lo produce cuando caen los pétalos. En el momento que caen los pétalos, genera el daño y el race desde el fruto, entonces uno no se puede descuidar. Bueno, otra cosa importante, donde generalmente hay daños muy serios de trips, es donde, por ejemplo, yo tengo un campo con cítricos y tengo un vecino que tiene no sé, una pradera con mostacilla, con yuyo y aplica herbicida y eso tiene trillones de trips. Entonces, al matar la maleza, el trip dice, ¿y dónde me voy ahora? Y mira al lado el campo de cítricos y lo ataca con todo. Entonces, ahí hay que tener harto ojo con control de malezas, de flores que tengan trips en el momento de floración y cuaja. Es mejor dejarlas ahí nomás y que se entretengan y después controlarlas. O bien, aplicar un herbicida con un insecticida al mismo tiempo, a matar la maleza y matar el trips, que es la otra forma. Ombligos. Esto es doble de Moore, esto es tango. Esto es tango. Eh, la tango y doble de Murco tienen un ombligo muy chiquito, es un puntito, es la punta de un alfiler, pero es una zona que tiene una característica que la elasticidad de la piel es muy, muy mala, es de muy mala calidad la elasticidad de la piel. Por lo tanto, cuando comienza a crecer el fruto ya de manera más importante, se empieza a generar un rajado. Y peor aún si es que tiene algún tipo de golpe de sol o la piel es muy delgada, donde raja aún más. Está muy clarito cómo empieza a rajar la fruta. Lo mismo y el rajado ya se manifestó en forma escandalosa. Esto es España, esto es Valencia. La coloqué porque siempre interesante, si bien nosotros no tenemos esta plaga, pero no, que Diosito nos proteja que no llegue. Pero este es Otococcus averiae, que es un chanchito que llegó desde Sudáfrica a España, a Europa, y genera deformación igual que la carola yema. De hecho, los chanchos están ahí y ataca cuando las flores están en sus primeros estados. Y genera, bueno, es como que fueran limones con la carola yema. Estas son mandarinas, quedan con la misma deformación. Y este es un chanchito blanco que se llama Otococcus averiae, que acá no la tenemos por suerte y que no llegue. Esto es una quimera también, que es típico que no me preguntan, ¿qué es esto? O sea, las quimeras se manifiestan de muchas maneras, que hay dos quimeras, por acá tenemos una quimera, de hecho, que la piel está amarilla y al lado hay una quimera un poquito más chica donde la piel está más verde que el resto. Las quimeras se generan desde arriba hasta abajo, completo. Desde la roseta hasta el pistilo, hasta el otro lado, y son mutaciones espontáneas. Los cítricos, todos los cítricos tienen la característica que tienen muchas mutaciones espontáneas, muchas. Por eso, de hecho, se generan muchas, o se han generado en la historia muchas variedades, porque alguien si es observador y me doy cuenta que una planta, un brote muta y me genera fruta, no sé, por decir una mentira,
frutos con 18 grados Brix y yo me doy cuenta y lo empiezo a reproducir y creo una variedad nueva y la patento. Entonces se van generando mutaciones. Esto son típicas quimeras que se llaman o mutaciones espontáneas en cítricos. Entonces no es nada otro mundo y va a aparecer lo más probable en una rama completa o en un solo fruto, pero no se expande más que eso. Caracoles y babosas. Hay zonas donde es un problemazo, y no solo en Chile, en otros lados también, en otros países. Bueno, los limones son súper apetecidos por los caracoles, son un desastre, generan un daño muy, muy feo, generan como mordiscos en la superficie y atacan, pero atacan, o sea, y se suben al árbol y dañan, no solo, bueno, el follaje también lo dañan, pero la fruta, la superficie, la piel de la fruta la destrozan absolutamente. Entonces es un tema importante. Antiguamente lo más común y lo más eficiente era aplicar metomilo y santo remedio, pero ya no hay metomilo. Entonces se van buscando variaciones. Bueno, hay cebos, obviamente, toximol y distintos tipos de cebos para caracoles. Las aplicaciones de cobre también disminuyen mucho, de hecho andan bastante bien, siendo un poquitito más amigable. eh, las aplicaciones de cobre disminuyen los niveles, van matando los caracoles. No le gusta mucho el cobre, empiezan a morir los individuos. Esto, que parece una deficiencia nutricional, para los que no la conocen, este es el famoso arañita del carmín. Eh, es muy brava. Esta arañita nació en la zona del Valle del Elqui y se ha expandido bastante. Es muy, muy brava porque, ¿qué característica tiene? Aquí di vuelta a la hoja, que está en el embés y genera colonias en el embés. Y a veces cuando hay altas poblaciones se genera una suerte de tela de araña muy finita, que me imagino que además es repelente del agua, lo más probable, y produce una invaginación en la hoja. Entonces, ya una araña que entiendo, que ahí ya los entomólogos lo saben mucho mejor, de que tiene una cierta resistencia a algunos acaricidas. Esta arañita también se le llama arañita de los claveles o de los invernaderos. Entonces estaban invernaderos de claveles y claro, ahí los manejos de resistencia y rotación de productos no era muy bueno, se pueden imaginar. Por lo tanto, tiene bastante resistencia a acaricida. Está detrás de la hoja y eso me genera otra problemática, cómo yo llego detrás de las hojas, que es un gran problema. Y además no son hojas muy visibles, son hojas más de las bases de los brotes. Entonces, para controlarlo es un tema bien, bien, bien complejo cuando está muy brava. Hay otra cosa que le gusta mucho a esta araña, son los niveles altos de nitrógeno en los tejidos. O sea, los campos que tienen las condiciones, que a ver, te digo al tiro todo lo que le gusta. Le gustan los lugares con baja humedad relativa, muy calurosos, y árboles con mucho nitrógeno. Eso le encanta a esta araña. Teniendo eso es feliz. Por lo tanto, si yo estoy en un sector con climas con baja humedad relativa, calurosos, y me excedo en los nitrógenos, o soy muy fanático del nitrógeno, tengo serio riesgo de tener esta araña que es bien difícil sacársela después, y muy, muy agresiva. Es bastante agresiva, mucho más agresiva. Bueno, de hecho es una tetraniquia. No, algunos entomólogos dicen que, de hecho, que es bimaculada, pero que por la alimentación tiene otro color. Otros entomólogos dicen que no es bimaculada, ahora si no son primas hermanas, son hermanas, pero son prácticamente una bimaculada de color carmín, un color rojizo. Acá se nota una corriendo ahí donde puse el puntero, va una corriendo, de aquí la veo. Araña del carmín, brava. Em, ¿Qué problemáticas tenemos en el control ahora? Podría estar toda la noche viendo distintos tipos de plagas en el mundo y de situaciones, pero obviamente no coloqué algunas cosas y obviamente las cosas que considero que pueden ser importantes y de interés para todos, pero aquí claramente faltan placas, o sea que no vi, no sé, pues, conchuela blanda, conchuela canalada de los cítricos, burrito, no, debería estar, y enfermedades también. Entonces, ta- ta- por el tiempo no se podía mucho más, por eso mismo les dije en un comienzo que prefería que esta clase fuera algo como más dinámico y algo de ir conversando, saltando de tema en tema, más que hacer una clase de entomología, porque primero yo no soy entomólogo, y los entomólogos por eso son especialistas en eso, y en una sola clase de una hora es imposible hacer una clase de entomología y fitopatología en cítricos, no,
nos da el tiempo. Pero sí tomar temas importantes de interés creo que es muy válido. Y ver, esto es muy válido lo que vamos a ver ahora, que esto me interesa mucho. ¿Cuáles son las problemáticas del control de ácaros? Ubicación de la plaga, modo de acción, uso de coadyuvantes, resistencias, coloqué algunas. ¿Cuál es el gran problema que tiene el control de ácaros? Yo les voy a contar la historia completa. El gran problema que tiene el control de los ácaros, primero, es que todos los productos que se ocupan son de contacto. Para control de acaricidas no hay sistémicos, entonces son todos de contacto, por lo tanto yo tengo que mojar, yo tengo que llegar al ácaro para poder matarlo, ¿ya? Sistémicos no hay, entonces ahí hay un problema. Lo segundo es que la gran mayoría, su residualidad dura hasta 7 10 días, no más que eso. Eso es lo segundo. No. Entonces, tenemos una tercera que la gran mayoría de los acaricidas no mata todos los huevos. Algunos matan más, otros matan menos, pero la gran mayoría son adulticidas y matan una proporción de los huevos. Por lo tanto, cuando yo aplico una acaricida, durante 7 días está controlando, pero a partir del día 10 11 tengo nacimiento de huevos, por lo tanto tengo una repoblación, y eso es lo típico que ocurre, que, oye, pero aplico una acaricida, anduvo bastante bien, pero estoy lleno de nuevo. Sí, porque nacieron los huevos. Entonces, ahí hay dos opciones, o yo vuelvo por una segunda aplicación a los 7 10 días, dependiendo de la araña, de la zona, del tiempo que dure el ciclo, o yo tengo que aplicar un ovicida. Y en el tema de los ovicidas, el etoxazol es el ingrediente activo el más usado, sin duda, en cítricos. El etoxazol es al contrario de todos los otros productos, solamente mata huevos y no mata adultos. Entonces ahí yo complemento, tirar una adulticida con un ovicida y ahí le doy duro y ahí sí que muere todo. Con un solo pero. Recordemos que los dos productos son de contacto. Araña o huevo que yo no toque, araña o huevo que va a quedar vivo. Entonces, por eso que la calidad de aplicación, el llegar a todos los puntos, por eso coloco la ubicación de la plaga. Por ejemplo, Brevipal chilensis, que en Chile es un dolor de cabeza, porque está metido bajo la roseta. Mi gran desafío es cómo yo logro llegar debajo de la roseta. ¿Cómo lo hago? Sistemia no hay. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay dos formas. De hecho, una forma es haciendo aplicaciones de productos donde yo rompa la tensión superficial del agua, y eso es con surfactantes organosiliconados. Y la segunda es ocupando productos que tengan algún nivel de efecto translaminar. Y en ese tema hay dos, que están las abamectinas y las milbemectinas, que tienen un nivel de translaminaridad. Por lo tanto, de esa manera es como la más asertiva para poder llegar. Cualquier acaricida, si yo logro llegar bajo la roseta, la voy a matar. El nombre que quieran y el ingrediente activo que quieran. El desafío es cómo llegar debajo de la roseta. Por eso que el uso de un coadyuvante es clave para poder lograrlo. Em, Eso es con los ácaros. Es por eso que siempre hay problema con los ácaros. Una de las grandes problemáticas. Claro, cuando hablamos, por ejemplo, del ácaro del tostado es lo mismo. O sea, el ácaro del tostado, bueno, es cómo yo llego donde está el ácaro del tostado muchas veces. Entonces ahí me genera problemas. Pero por eso coloco ubicación de la placa, lo primero. ¿Dónde está? ¿Dónde tengo que, está bajo la roseta? Perfecto. ¿Cómo hago para llegar bajo la roseta? Eso es lo primero que yo me tengo que cuestionar. No pasar, no, que mira, tiro una caricilla y pasé tirando 1000 litros por hectárea y listo, no, o sea, olvida. Mejor no tirar nada porque no va a haber ningún efecto. Va a haber cero efecto con malos mojamientos, con boquillas que no corresponden, con boquillas tapadas, con presiones que no corresponden y sin el coadyuvante que corresponda. Entonces al final, yo se los digo, ustedes lo piensan y en serio que no sé cómo pueden llegar bajo la roseta para un control, por ejemplo, de ese tipo de plagas. En el tema de insectos, también tenemos problemáticas, pero acá me meto con otro tipo de productos, porque acá sí se ocupan muchos productos sistémicos, pero hay un problema, de nuevo. El problema es que para que la sistemia funcione bien, yo necesito un mojamiento correcto y lo otro es que necesito facilitar la entrada del ingrediente activo a los tejidos de la planta. ¿Qué quiero decir con eso? Que mucha gente piensa que porque yo voy a mojar la planta, el producto entra y se mueve y se retrasloca por toda la planta y se mueve a todos los puntos, y eso no es así. Cuando yo mojo un brote,
Entra por el tejido y sube, solamente sube, no baja, no retrocede, no se va hacia atrás. Por lo tanto, yo tengo que mojar desde el centro de la planta. Yo tengo que igual llegar al centro de la planta para que el producto suba por las ramas. Ahora, sí hay productos con doble sistemia. O sea, hay productos que tienen doble sistemia y no son muchos, pero sí hay productos que tienen doble sistemia. Y ahí es distinto. Pero la gran mayoría tienen sistema solamente ascendente. Y lo otro que les decía es el tema de la penetración a los tejidos. Por eso que existen dentro de los coadyuvantes, existen penetrantes. Y los penetrantes están hechos fundamentalmente para dos tipos de moléculas. Los productos que son sistémicos y lo otro para las hormonas, que las hormonas también necesitan entrar rápidamente a los tejidos. Em, Coloco aumento de población de ácaros, porque también es un problema, de hecho, fundamentalmente a los neonicotinoides, no es que se le eche la culpa, ¿sí? Es verdad que cuando uno aplica neonicotinoides de mala manera, yo puedo levantar los niveles de ácaros. Entonces, al final, claro, controlo de insectos, pero se me arrancan los ácaros nuevamente, y los ácaros todos sabemos que son un dolor de cabeza en los cítricos. Entonces hay que tener harto cuidado con el manejo de las aplicaciones de productos para no levantar los niveles de ácaros. He dicho como 4 veces la palabra coadyuvante. eh, y siento que hay muy poco conocimiento de coadyuvantes en el rubro. Entonces, por eso les voy a hablar un poquito, porque creo que es súper importante que todos aprendamos un poco de coadyuvantes. Es clave, de hecho, como les digo, sí. Por eso se ocupan. Ahora, ¿por qué pongo esta gráfica? Esta es una aplicación de una dosis de agroquímicos, la línea roja, que va sin coadyuvante y la misma dosis con distintas dosificaciones con coadyuvantes. La eficiencia es absolutamente distinta, de hecho mucho mayor. Pero ojo, que yo cuando aplico coadyuvantes no es para que sea el doble de eficiente o el 200%, es tratar de acercarme a la plena eficiencia del producto. Es eso, porque muchas veces dicen, oh, es que si aplico a lo mejor, no sé, puede haber fitotoxicidad. No, no, sé, yo me trato de acercar. Lo que pasa es que cuando yo mezclo un ingrediente activo, y vamos a ver algunos ejemplos, con el agua me inactiva el ingrediente activo. Entonces, al inactivar, yo tengo menos control. Yo lo que hago con el coadyuvante, el adecuado, el que corresponda, es tratar de que no se me inactive el ingrediente activo del producto o que funcione de la mejor manera, pero jamás pasando el 100% de eficiencia. Eso es imposible. O sea, si fuera así, sería magia, absolutamente magia. Eso es lo que hace un coadyuvante. Por eso se ocupan coadyuvantes, que se llaman coadyuvantes, no se llaman adherentes ni pegantes, porque es lo otro también, porque me encuentro mucho que me dicen, no, si apliqué el adherente, ¿por qué adherente? ¿De qué adherente me habla? Ahora vamos a ver algunas diferencias. ¿Qué tipo de ayudantes o coadyuvantes tenemos? Hay muchos, ¿ah? Pero los más clásicos es ocupar surfactantes, acidificantes, penetrantes, antiespumantes, colorantes y secuestrantes. Estos son los típicos que se ocupan en Chile. Aquí no se ocupan más que esto. ¿Ya? Lo más clásico es surfactante, órganos siliconados. Por muchos años era como que lo único que se ocupaba para todo, órganos siliconados, órganos siliconados. Y no, sí, para muchos productos sí, pero para muchos productos no. Pues de hecho, hay muchos productos que es contraproducente aplicar un surfactante órgano siliconado. ¿Por qué? Les doy un ejemplo. Hay algunos productos que, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo citrícola, el 2,4-D. El 2,4-D cuando se aplica necesita un tiempo bastante largo para poder ingresar al tejido, es de lento ingreso a los tejidos. Y para eso se tiene que mantener la gota, tiene que mantener la humedad. No se puede secar la gota, si se seca la gota el producto no va a entrar. Miren lo que pasa con un órgano siliconado. Esta foto es maravillosa, por eso la coloqué. Esta es una gota normal. Las gotas normales son de esta manera. Si usted hace este mismo ejercicio con una hoja de repollo, con una jeringa, y echan gotitas en la hoja de repollo que es cerosa, van a quedar estas gotitas redondas. La punta de la aguja la echan adentro de un órgano siliconado, la tocan nomás un órgano siliconado y después tocan las gotas y las gotas va a pasar esto. Es como que fuera una bolsa y la rajaran con agua y ¡ush! Se expande. Entonces, obviamente, queda tan delgada la superficie de mojamiento que esto se deshidrata muy rápido y no me permite que el 2,4 entre en los tejidos, no le da tiempo. Entonces, no siempre se ocupan los mismos surfactantes para los productos, por eso que a mí es importante explicarles esto, porque después, hoy apliqué, no sé, 3, 5, 6 TPA, apliqué 2,4-D, apliqué ácido gibberélico y no me funcionó, no anduvo. Es por otra causa, no es simplemente, no es porque el producto no anduviera. Este es otro ejemplo,
Esto es un ejemplo bien antiguo. Aquí pongo esto para que vean de que esto es, esto es de Bayer, esto es una cuestión seria, hecha en Alemania, no se me ocurrió a mí, donde ocupan un penetrante para el imidacloprid y lo marcan radioactivamente. Miren radioactivamente la hoja donde se dio solamente imidacloprid, la cantidad de activo, cómo se marcó, y cuando se aplicó con un penetrante es absolutamente distinta la entrada de imidacloprid a los tejidos. Y de hecho, incluso hasta se marca la hoja, llega a quedar dibujada. Eso es lo que hace un penetrante. Entonces, cuando uno ocupa hormonas y ocupa sistémicos, los penetrantes son súper importantes, muy, muy importantes. Esto es un adherente. Cuando me hablan del adherente, de hecho en Chile casi prácticamente no ocupamos adherentes. Los que fundamentalmente ocupan adherentes eh, son las aplicaciones de cobre. ¿Por qué? Porque uno quiere que no se laven una aplicación de cobre, por ejemplo, para pudrición parda. Si yo sé que queda una lluvia el lunes, podría uno hacerla con un adherente. Porque con eso, esta es una hoja, una gota normal, así pegan la hoja y así salpica. Ahora le vamos a aplicar un adherente. Es como un chicle caliente, así. Yo lo tiro con un pedazo de goma, pega en la hoja y ¡wup! Se expande, pero no salpica y queda pegado. Eso es lo que hace un adherente. Y no permite el lavado. Entonces después llueve y no se lava el producto. Ahora, de nuevo, es para productos que necesitan un largo tiempo de contacto, por ejemplo, los cobres, que es como bien típico aplicar adherentes. Ya, eso es un adherente, no tiene nada que ver cuando me dicen un adherente, que no sé, un silburo, un break es un adherente, es absolutamente lo contrario, de hecho, es un no adherente. Em, la dureza de agua, yo se las nombré rápido en un momento, pero ahora como estamos ordenando el tema el tema de ayudante o coadyuvante, corregir la dureza del agua, o sea, usar ablandadores de agua es fundamental para los ácidos débiles. Y gran parte de las hormonas que se ocupan en cítricos son ácidos débiles. Esto lo hice hace 15 años atrás, en cuarteles donde aplicaba con agua con 300 ppm de dureza y los pistilos todos se caían. Y agua con 100 ppm de dureza, los pistilos, de hecho, están así, pero urgente, o sea, pero nunca más se cayeron. Y lo que uno busca con la aplicación de 2,4-D es el cierre del ombligo, por eso que aquí ya el ombligo se cayó y se empezó a formar el ombligo inmediatamente. Acá no se va a formar ombligo, porque los pistilos están realmente pegados, que eso, cuando las aplicaciones de 2,4-D están bien hechas, están todos los pistilos pegados, hasta casi la cosecha. Cuando me dicen que está bien aplicado y no hay ni un pistilo, claramente no estuvo bien aplicado, no hay forma. Entonces, esto es ablandar agua. Y es otro tipo de productos que se ocupan para que realmente tenga efecto. Las hormonas en general necesitan pHs levemente ácidos con aguas blandas y un penetrante. Entonces, la eficiencia en el control de plagas y enfermedades no solo depende del producto a aplicar, sino que también de factores tan importantes como la calibración de la maquinaria, que aquí no hablamos de calibración de maquinaria, porque ya es otro tema, que es muy importante, y el acondicionamiento del caldo de mojamiento, que sí lo conversamos, porque no solamente el producto funciona solo, necesita estar acondicionado el caldo de mojamiento. Último ejemplo, esto es de DuPont, también de hace muchos años atrás, que a muchos de ustedes probablemente les pasa con el herbicida. Este es un testigo donde se aplica solamente agua. Aquí se aplicó glifosato, obviamente murió, y al mismo glifosato de la misma dosis le agregaron calcio al agua. Y es como que, no sé, ustedes probablemente lo han escuchado. Oye, el herbicida malo, es como que le estuviera tirando fertilizante foliar, que acá dicen porque no controló nada. Bueno, aquí tienen por qué la causa. Generalmente eso ocurre cuando uno ocupa aguas duras, y las aguas más duras son aguas de pozos en general. Entonces, para que funcione un glifosato con agua dura es bien difícil. Ahí tengo dos opciones, o bien, y muchos lo han hecho probablemente, levantar la dosis a 3, 4, 5 litros por hectárea o ablandar el agua. Aquí este ejemplo es muy claro de la incidencia que tiene el poder regular el caldo para que realmente los productos anden y realmente tengan el efecto que nosotros buscamos en cada una de las aplicaciones. Muchas gracias. Hola Enrique, muchas gracias a ti. ¿Te parece si vamos con tres preguntas? Perfecto, dale con las tres preguntas.
Ya voy con la primera. ¿Algunas variedades son más sensibles al colapso de cáscara? Sí, claro. O sea, por ejemplo, la variedad Fortuna, que ya prácticamente no queda plantado, queda muy poquitito, muy pocas hectáreas, era una variedad que tenía colapso de piel, desapareció por lo mismo. Las clementinas oro grande, fundamentalmente las que están internas en la planta, también son bastante susceptibles. Y, y algunas combinaciones a veces de W. Moore, por ejemplo, con macrofila, también tienden a ser un poquito más susceptibles a colapso de piel. Pero tiene mucho que ver con el tema de que la fruta esté en brotes con poca iluminación, ¿ya? Que te genera poca corriente transpiratoria. Pero esas variedades son bastante más susceptibles. Súper. Segunda pregunta. ¿El ácaro blanco se controla de la misma forma que el ácaro de la yema? Exactamente igual. De hecho, cuando tú controlas ácaro de la yema, por lo general también le pegas al ácaro y al lino o al ácaro blanco. Les pegas a los dos al mismo tiempo. Entonces, de la misma forma, también cuando comienza a brotar en primavera la planta. Súper. Bueno, y la última. Para la aplicación contra ácaro de la yema, ¿se recomienda aplicar aceite o una carecida como abamectina o una combinación de los dos? Pueden ser las dos, de hecho andan muy bien las dos. Si tú me preguntas si todavía no hay flores a la vista, porque a veces está medio desordenada la planta, anda muy bien aceite al 1%. Anda muy bien aceite al 1%. Pero si ya estás viendo flores o tienes alguna duda que pueda generar algún nivel de fitotoxicidad, asegúrate con una mectina y aceite al 0,25%. Los dos andan muy bien. ¿Por qué andan muy bien? Porque los dos, bueno, el aceite tiene una capacidad de penetración y de meterse en zonas bastante más complicadas que una gota normal, y la mectina, como hablábamos, también tiene efecto translaminar, un cierto nivel de efecto translaminar. Entonces los dos andan muy bien. Súper. Bueno, muchas gracias, Enrique. ¿Tienes otra Vamos. pregunta? ¿O ya no Ah, hay más? ¿Tienes otra pregunta? ¿No hay más? sí, ¿Me hay tiene- varias. Ya, Tenemos dos preguntas más. Vamos con dos más para Ya. avanzar con las preguntas. Pero- Dice, ¿qué tan fácil es confundir un ataque de ácaro de la yema por ombligo protuberante? Esto en Fukumoto. ¿Has Mm, tenido experiencia con esta situación? sí, claro, por supuesto. De hecho, cuando sabes que tú notas que ácaro la lleva porque tú haces la aplicación de 2,4-D para cierre de ombligo súper bien. De hecho, los pistilos quedan pegados, se pegan, pero igual el ombligo sale por la orilla. Cuando ocurre eso, tú la siguiente temporada haces control de ácaro de la yema y los ombligos cierran perfecto. Y ahí te das cuenta que era ácaro de la yema. Pero sí, a Fukumoto ácaro de la yema lo molesta harto con el ombligo y con el cierre de ombligo en especial. Bueno, y bueno, aquí vamos con la siguiente. ¿Qué recomendaciones puede dar para aplicaciones foliares en clementinas en época de floración con malla antipolinización para aumentar eficiencia de la aplicación? Buena pregunta. Lo que pasa es que lo que uno hace cuando tiene que aplicar, tiene que aumentar el mojamiento. Por ejemplo, por lo general lo que se cubre y se cierra lo más general son clementinas, por ejemplo. ¿Qué es lo que van aplicaciones de ácido gibberélico en clementinas, en 50, 30, 70% de flor abierta, y está la malla puesta? Entonces, la mejor forma para que las aplicaciones sean eficientes es aumentando el mojamiento. O sea, si el mojamiento era 2.000 litros por hectárea, tienes que aplicar un 50% más, 3.000 litros por hectárea. Y lo otro es que la gota sea grande, que no tire con mucha presión. Aquí quiero decir la presión que ocupen más o menos 100 libras de presión, que no ocupen 300 ni 400 libras, porque uno piensa que mientras más libras le vas a meter, más va a entrar el producto, ¿no? Y necesitas gota grande. Así que con 100 libras de presión y un 50% más de mojamiento va a andar perfecto. Súper. Bueno, ahí estamos, Enrique. Eso, Súper. Vamos con, bueno, muchas gracias. listo, gracias. Sí, después ahí nos despedimos mejor. Ahora vamos Bueno, con Juan Ignacio. Para todos, Juan Ignacio es jefe de departamento técnico de Point Chile y va a exponer el día de hoy. Bienvenido, Juan Ignacio. Un placer tenerte con nosotros. Estás muteado, espera.
Ahí sí, ¿Me parece. escuchan? Aló, aló. Sí. Ahí sí. No sé si ven mi pantalla o estoy compartiendo. Sí, falta agrandarlo un poquito. Perfecto. ¿Viste? Súper. Ahí sí. ¿Ven? Perfecto. Bueno, buenas a todos. Saludos. Me presento Juan Ignacio Reyes. Soy jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Química Point. En modo de introducción, para los que no conocen mucho la empresa, nosotros somos una empresa que está cumpliendo este año 40 años en Chile. Somos fabricantes, importadores y distribuidores de agroinsumos, con presencia principalmente en Latinoamérica, y actualmente ya estamos incluyendo nuevos países como México y eventualmente Brasil, como dentro de nuestra línea de acción. La idea es mostrarle o presentar dos productos que están dentro de nuestra paleta, que son herramientas para solucionar dos problemas importantes que tiene la producción de cítricos en Chile. Uno es el calibre y la otra es el color. Vamos a partir con Propulse, que es nuestro fitorregulador formulado en base a auxinas sintéticas. Este producto tiene dos auxinas sintéticas. La primera es el ácido 2-naftiloxacético, la segunda es el ácido 4-clorofenoxacético. La primera en un 20% y el segundo en un 2,5%. Y además tiene un 1% de ácido gibberélico, que es un AG3, que tiene cualidades relevantes para mejorar calibre en cítrico. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en este gráfico que muestra la curva, la clásica curva de crecimiento del fruto en cítrico, que es una curva doble sigmoidea, la primera fase que va o se caracteriza por una división celular abundante que incluye la floración y los primeros estados de crecimiento del fruto, es un momento, una etapa donde muchos productores asocian este momento con la aplicación de hormonas relacionadas con la división celular. Ahora, en la etapa 2, que es una etapa más de elongación celular, es donde tienen presencia las auxinas. Vamos a ver por qué las auxinas tienen un rol relevante en este momento para hacer crecer y engordar frutos. Pero después viene la etapa 3 de madurez, que ahí actúan básicamente hormonas de la senescencia, donde está el ácido abscísico y el etileno, que están favoreciendo la toma de color de fruta, que después lo vamos a conversar en el segundo producto que queremos presentarle hoy. ¿Cómo actúa Propulse en la formación o en el calibre de los cítricos? Como les comentaba, en la etapa 2, que es la etapa de elongación celular, las auxinas y las gibberelinas, que están actuando muy en conjunto, las auxinas inducen gibberelinas y las gibberelinas inducen síntesis de auxina. Cuando nosotros aplicamos Propulse, estas hormonas sintéticas están forzando un poco los procesos que están favorecidos por esta hormona. ¿De qué manera? Las auxinas y gibberelinas están induciendo a la planta o le están diciendo a las hojas que están cercanas al fruto que se sinteticen enzimas que degradan azúcares, transforman azúcares en monosacáridos y esos monosacáridos son traslocados a el fruto y por ende se genera un mejor llenado de la fruta. Y de esa manera es como este producto está favoreciendo la llenada de fruta, el desarrollo de un fruto de mayor calibre. De manera de mostrarle algunas experiencias técnicas, aquí elegí algunas que tenemos muchas, pero estas son algunas en función del tiempo. Vamos a presentar un ensayo que hicimos en la quinta región, en limones de la variedad Eureka, que están sobre un patrón macrofila. Aquí se ensayó la aplicación de 15 tabletas por 100 litros de agua con un mojamiento 2000 en el estado fenológico de frutitos de 22 a 28 milímetros. Se hizo seguimiento de calibre de frutos, de 150 frutos por tratamiento, y aquí podemos ver que a los 35 días después de aplicado, ambos tratamientos tenían diámetro de un 42, 41 milímetros sin diferencia estadística.
a los 63 días después de aplicado, las diferencias estadísticas aún no se manifestaban, pero ya a los 107 y 122 días después de aplicado, podemos ver cómo el tratamiento con Propulse empieza a separarse del tratamiento de testigo en calibre, con un promedio de 63 milímetros para el tratamiento con Propulse. Y el tratamiento testigo tuvo un promedio de 52,4 milímetros, ¿ya? Con una clara diferencia estadística. Si lo hacemos gráficamente, podemos ver acá que partimos de una condición similar, tanto el tratamiento testigo como el tratamiento Propulse en cuanto a calibre, y ya a partir de la evaluación que se hizo 107 días después de aplicado, este curva empiezan a separarse y a manifestarse el efecto de llenado fruto. Posteriormente, de evaluar los calibres en el tiempo a cosecha, se hizo la cosecha, se tomaron frutos, muestras de frutos. A estos frutos se le evaluó el diámetro ecuatorial y además el peso para hacer una estimación de distribución de calibre. Acá el tratamiento Propulse, esta fue la segunda pasada de cosecha, se logró cosechar 30 kilos por planta promedio, que equivalía a 20.000 kilos por hectárea. El testigo cosechó 22 kilos por planta, que equivalía a 14.200 kilos de fruta. De eso, lo que fue a exportación fue 20 kilos por planta, que equivale a 13.800 kilos por hectárea, y el testigo fueron 8 kilos por planta, equivalente a 5.000. El, el- la distribución de calibre de esta experiencia de la muestra tomada se hizo en función de esta tabla de peso y calibre, peso mínimo y peso máximo, para limones de la variedad Eureka. Y podemos ver acá los porcentajes de fruta que se fue a cada categoría de calibre, y podemos darnos cuenta que el tratamiento Propulse concentró el mayor porcentaje de fruta entre calibre 75 y 115. Y en cambio, el tratamiento de testigo había concentrado de manera importante la fruta en categoría, porcentajes de 105 a calibre 165. Entonces, se manifestó aquí de manera clara cuál fue el efecto en mejorar calibre de la aplicación del Propulse. Una segunda experiencia se hizo en la sexta región. Esto fue en Mandarina W. Murcott, sobre patrón C35. Acá se ensayaron 10 tabletas por hectolitro con un mojamiento de 1500. Se alcanzaron a hacer solamente dos evaluaciones de calibre después de aplicado. A los 102 días todavía no se manifestaba la diferencia, pero a los 145 días ya se vio diferencia estadística con un calibre, o perdón, con un diámetro ecuatorial promedio de 60 milímetros contra el testigo que tenía 51 milímetros de promedio de fruto, también en 150 frutos que se tomó la muestra. Eh, a esta experiencia también se hizo evaluación a cosecha. Aquí se estimó también producción y se hizo evaluación de diámetro y peso de fruto, determinando que en el tratamiento tratado con Propulse se cosecharon 40 kilos por planta, que equivalían a 40.200 kilos por hectárea, y el testigo cosechó 23 kilos por planta, equivalente a 23.000. Si hacíamos la curva de distribución de calibre, acá también podemos dar cuenta que en el tratamiento con Propulse concentró el 82% de la fruta entre calibre 1 y 4, y en el caso del testigo concentró el 88% de la fruta en calibre 3 al incluso menos 5. Entonces, estas son dos experiencias positivas que hemos tenido con el producto Propulse. Estas son dos de muchas que hemos evaluado y realizado, que les queríamos compartir el día de hoy. La recomendación de uso del producto es esta. Este producto cuenta con registro SAC y con etiqueta para cítricos, donde se recomiendan concentraciones de 10 a 15
tabletas por 100 litros de agua en el momento fisiológico de frutitos de 13 a 15 milímetros en el caso de las clementinas, las mandarinas de 11 a 12 milímetros, en el caso naranja, frutitos de 18 a 20 milímetros y en el caso limones de 22 a 25. Ahora, es importante recalcar o destacar que este producto no es un producto que ralea fruta, no es un producto que induzca calibre por disminución de la oferta frutal del árbol, sino que hace llenar la fruta que está en el árbol por las cualidades que tiene de favorecer el transporte de azúcares hacia el fruto. ¿Mm? Ahora, el otro producto que queremos comentar o tratar con usted es el producto Sweet Say. Sweet Say es un producto que nosotros estamos comercializando en Chile, que es de una empresa española que se llama Seipasa. Nosotros estamos distribuyendo de esta empresa española tres productos. Uno Sweet Say, que es para color, Briosei, que es un producto inductor de brotación, y Fungisei es un producto fungicida a base de Bacillus subtilis que cuenta con registro SAC, un registro que se ha obtenido hace muy poco. Así que este producto nosotros vamos a comercializar en el país de esta empresa. Comentar un poquito de qué es Seipasa. Seipasa es una empresa española que le decía que lleva que trabaja en más de 30 países, lleva 26 años de trayectoria, se caracteriza por buscar herramientas que sean de origen botánico y microbiológico y que ganó el año 2020 un Premio Nacional de Innovación por esta formulación de esta fungicida que les comentaba, que es un premio de innovación que ganó de la Unión Europea y que es un producto que demuestra que es un producto de muy alta calidad técnica y de cualidad en control. Ahora, si pasamos a hablar del producto Sweet, como se comentó en este curso, hay factores que están regulando la toma de color en los cítricos. Uno son las condiciones ambientales, dentro de las cuales caracteriza la alteración térmica. Cuando tenemos diferencia de temperatura día-noche, se favorece la toma de color. ¿Por qué? Porque induce a disminuir la actividad de raíces y al traslado de azúcares hacia los frutos. El otro es el fotoperíodo. Los días más cortos también inducen traslado de azúcares hacia el fruto por una disminución de la actividad radicular. Y lo otro son la radiación. La radiación lumínica también son factores ambientales que están favoreciendo la toma de color de la fruta. Por otro lado está la fertilización nitrogenada. El exceso de nitrógeno también dificulta la toma de color. La planta se mantiene activa por más tiempo y eso genera que la toma de color de la fruta cueste más. El otro es la disminución o la disponibilidad de azúcares. También se comentó en este curso, Enrique habló de que cuando tenemos un fruto o sea, perdón, un árbol con mayor número de frutos, es más difícil tomar color porque a la planta le cuesta satisfacer el requerimiento de azúcar de cada uno de estos frutos. Entonces, cuando tenemos mayor carga frutal, la toma de color también se ve afectada. Ahora, también las hormonas tienen un rol súper importante. Sabemos que las hormonas de la senescencia, donde está el ácido abscísico y el etileno, inducen la madurez de la fruta y por ende la toma de color. Y otras hormonas como el ácido, los giberélicos, que son hormonas que favorecen, como les comentaba, la síntesis de auxina, y la auxina son las hormonas de la juventud, retardan la madurez y la toma de color de fruta. Entonces, es importante tener presente estos factores para considerar. Ahora, ¿por qué es importante el color en los cítricos? Porque es un indicador visual de la calidad. Los frutos cítricos con un color rojizo o característico de la variedad es un indicador importante de decisión de compra para un consumidor. Ahora, hay técnicas que favorecen la toma de color en algunas especies como la mandarina, o perdón, la clementina, que es el despertizado. Se meten en cámaras de etileno que fuerzan la toma de color de la fruta
Pero en el caso puntual de este ensayo donde nosotros realizamos la experiencia, la mandarina W. Murcott no responde bien al desverdizado. Entonces, esta tiene que ser cosechada con el color definitivo para poder ser exportada. Y aquí entra SweetSafe. SweetSafe, como les comentaba, es un producto formulado en base a óxido de potasio, que tiene un 6%, tiene pentóxido de fósforo en un 5% y además tiene un aminoácido libre de un 4,9%. Ahora es importante destacar que el aminograma de esos 4,9% de aminoácidos tienen un rol relevante en la acción del producto. ¿Por qué? Porque el aminoácido más abundante de esta formulación es la metionina, que está en un 2,6%. La metionina es el precursor natural del etileno y por ende de la toma de color de fruta. Pero además tiene glutamato, tiene glicina, lisina y prolina que también están favoreciendo no solamente la madurez, sino que la síntesis de pigmento y el traslado de transporte de azúcar. Si nos vamos a cómo funciona detalladamente esta formulación, podemos separar que el potasio es un compuesto que está o tiene un rol fundamental en la apertura estomática. Mientras la planta mantenga su estómago abierto, va a estar haciendo fotosíntesis o va a estar la maquinaria o el metabolismo celular en funcionamiento y por ende vamos a estar sintetizando azúcares, ¿ya? Pero también este potasio tiene un rol importante en el movimiento de estas azúcares a través de la ATP-asas que están degradando ATP y favoreciendo el traslado de azúcares hacia los frutos. Y por otro lado está el fósforo. El fósforo es un compuesto fundamental del ATP, el adenosín trifosfato. El fósforo es una herramienta esencial y el ATP es como la benzina del metabolismo vegetal y biológico en general, que está favoreciendo el movimiento también intermediario de la síntesis de carbohidratos. Entonces, por ese lado, la importancia del potasio y el fósforo. Ahora, los aminoácidos, como le comentaba, la metionina es un precursor importante de la síntesis del etileno y del engorde de los frutos, y por ende este aminograma tiene un importante rol en la calidad y el funcionamiento del producto Sweet. Este es un ensayo que acabamos de terminar. Este se realizó en Pumanque, en la sexta región, en Mandarina W. Murco sobre C35, de un huerto joven del 2022, que tenía un marco de plantación de 5 por 2, que equivalían a 1.000 plantas por hectárea. Aquí se probó el producto Sweet 6 en dos dosis, una de 2 litros por hectárea y la otra de 4 litros por hectárea, que se hicieron 3 aplicaciones 36 días antes de cosecha la primera y se hicieron repetidas cada 7 días. Y se comparó esto contra un testigo absoluto para ver el impacto que tiene este producto en la toma de color, ¿ya? Este gráfico nos muestra los resultados de avance en la toma de color. Aquí podemos ver la escala de color que va del 1 al 8, donde 1 es la fruta full color y 8 es la fruta más verde. Entonces, valores altos del gráfico indican que son frutos que están más verdes y los valores más bajos que son frutos con color más deseado. Y en las columnas con letras distintas representan diferencias estadísticas. Entonces, la primera evaluación que se hizo el 30 de junio, que correspondía a la evaluación que se hizo previamente antes de la segunda aplicación de Sweet 6, podemos ver que los tratamientos con Sweet 6 al 2 y con Sweet 6 al 4 litros por hectárea lograron diferenciarse estadísticamente del testigo en el color, siendo el tratamiento de 4 litros por hectárea el que tuvo mayor color con un índice de color de 4,8 promedio. Ahora, si nos vamos avanzando en el tiempo, vemos que a los 14 días después de la primera aplicación, el día 7 de julio,
fueron los tratamientos, tanto 2 litros por hectárea como 4 litros por hectárea, los que se diferenciaron del testigo, sin diferencia entre ellos, con promedios de índice de color de 3,1 y 3,3 contra 4 del testigo. Si nos vamos moviendo en el tiempo, el tratamiento o la evaluación 14 de julio, que correspondía a 28 días después de la primera aplicación, el tratamiento o ambos tratamientos con Suicide destacaron en el nivel de color contra el testigo. Y así hasta el día 28 de julio, que fue la cosecha, donde podemos ver que los tratamientos con Suicide lograron diferenciarse del testigo. Y si hacemos el análisis, podemos darnos cuenta que el tratamiento testigos siempre fue una semana más atrás en el nivel de color que los tratamientos con Sweet C. Podemos ver que al día 14 de julio el tratamiento con Sweet C tenían índices de color del 2,4, 2,5 y a la semana siguiente, el tratamiento testigo logró esos niveles de color. Vemos las letras F, sin diferencia estadística con lo que tenía el tratamiento con Suicel la semana anterior. Al igual pasó cuando nos movimos al 28 de julio, que fueron 35 días después de aplicado, donde el tratamiento testigo tenía letra G, similar a la G que tenía el Suicel la semana anterior a eso. Entonces logramos adelantar más o menos 7 días la toma de color, que es relevante, como se comentó acá, que la cosecha en esta época del año es importante adelantarla lo más posible por los riesgos potenciales de ocurrencia de heladas o lluvia. Ahora, otro tema importante es la uniformidad del color. Aquí evaluamos la uniformidad de color por el porcentaje en el nivel de covariable del índice de color. Aquí los valores de covariable más altos indican que había más heterogeneidad en el color y nos podemos dar cuenta que cuando iniciamos la evaluación el día 30 de junio no había diferencia estadística en el valor de covariable. Pero sí nos fuimos moviendo en el tiempo, podemos dar cuenta que los tratamientos con el tratamiento con 2 litros de Switch por hectárea lograron alcanzar, por ejemplo, el 14 de junio el mayor nivel de covariable, o sea, teníamos más heterogeneidad en el color, lo que significó o nos demostró que esa fruta estaba avanzando en la toma de color. Si nos vamos a la cosecha, por lo contrario, podemos ver que los 2 litros por hectárea presentaron el nivel de covariable más bajo, lo que indicaba que teníamos una mayor homogeneidad en el color de la fruta. Eso mismo lo podemos ver gráficamente, sí, más gráficamente en esta tabla, donde podemos ver que al 30 de junio los tratamientos con 2 litros por hectárea Sweet 6 y 4 litros por hectárea ya presentaban fruta en un nivel de color más avanzado que el testigo. Lo mismo se fue dando en el tiempo y llegamos a cosecha donde el tratamiento con 2 litros por hectárea presentó un mayor porcentaje de fruta en categoría de color 1, comparado con el tratamiento con 4 litros y comparado con el tratamiento testigo, que el tratamiento testigo tenía, como podemos ver ahí, 5 niveles de color. El tratamiento Sweet 6 tenía solo 3 niveles de color, concentrando la mayor porcentaje en categoría 1, y el tratamiento con 4 litros tuvo 4 niveles de color. Si nos vamos a los parámetros productivos, aquí podemos dar cuenta que en cuanto a producción, en kilos por planta, el testigo cargó 29 kilos por planta. El tratamiento con 2 litros por hectárea tuvo 32,4 y el tratamiento de 4 litros por hectárea 33, diferenciándonos estadísticamente del testigo ambos tratamientos con Sweet Save. Aquí cabe destacar que la covariable, que fue la carga frutal estandarizada o el número de frutos por ACTT, fue significativa. Entonces, este covariable se usó y estos promedios son corregidos en función de la carga frutal.
Pero cuando nos vamos a productividad, que son los kilos por centímetro cuadrado de ACTT o área de sección transversal de tronco, que es un indicador de vigor, o sea, lo que estamos viendo acá es el número de frutos por centímetro cuadrado de planta, podemos dar cuenta que no había diferencia estadística, por lo cual los árboles que se seleccionaron para hacer este ensayo se encontraban en igual condición de producción, que es un tema importante para determinar de buena manera si el producto está haciendo bien su trabajo. Ahora, si vemos el peso de fruto, el tratamiento testigo tuvo un promedio de peso de fruto de 71 gramos. Cuando nos vamos a Sweet 6 2 litros y Sweet 6 4 litros, los pesos de fruto subieron a 7 y 80 gramos por promedio por fruto, con diferencia estadística, lo que también indica que este producto está teniendo un efecto independiente de apoyar color, también en mejorar el peso del fruto. Si nos vamos a calibre, acá no se vio diferencia estadística. Los promedios de diámetro ecuatorial estuvieron del orden de 55 o 57 milímetros, pero sin diferencia estadística entre los tratamientos. Ahora, si nos vamos a los parámetros de calidad, como son la cáscara, el grosor de cáscara, el contenido de sólido soluble o los grados Brix, el porcentaje de acidez y el indicador o el índice de madurez. En el caso de espesor de cáscara, no hay diferencia estadística entre los tratamientos. Los sólidos solubles tampoco tuvimos diferencia estadística. Sí hubo una diferencia estadística en el porcentaje de acidez, donde el tratamiento de Sweet C con 4 litros tuvo un mayor porcentaje de acidez de 1,6 contra 1,4, y el tratamiento o el índice de madurez también se vio mayor o menor, perdón, en el Sweet 6 con 4 litros. Entonces, con estos resultados, nosotros podemos concluir que la aplicación de Sweet 6 a 2 litros por hectárea en esta experiencia fue suficiente para adelantar el color de la fruta en 7 días y de también lograr aumentar el peso fruto comparado al testigo. ¿Ah? Entonces, son resultados muy positivos en este producto. La recomendación de uso del producto por etiqueta la podemos ver acá. El producto en cítricos se usa en dosis de 2 a 5 litros por hectárea, con aplicaciones 30 días antes de cosecha, con intervalos de 7 días, donde podemos dar cuenta que, como les comentaba y como se demostró en este ensayo, el producto logró adelantar la toma de color, y además, como segunda derivada, lograr aumentar un poco los pesos de los frutos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que le queríamos mostrar, aprovechar esta oportunidad para comentarles. Eso sería por nuestro lado, agradecido a la revista Mundo Agro por esta experiencia. Nuestras raíces comienzan hace 65 años con un sueño y un espíritu emprendedor. Innovac Global, a lo largo de su historia, ha desarrollado tecnologías, llevando soluciones a diferentes partes del mundo. 65 años de historia, de trabajo y de innovación constante nos definen como una empresa especializada en la raíz, una empresa de raíces sólidas, de raíces productivas y de raíces mexicanas. Innovac Global. $9.5 billion. By 2050, that will be the number of mouths to feed on this planet. To keep up with that growth, we need an agricultural sector that is productive and thriving, despite limited available surface and plenty of environmental concerns. At Tessenderlo Curly, we work tirelessly to help overcome these challenges. Over many years, our researchers and engineers have developed and tested our high-performance liquid, soluble and water-soluble fertilizers
In many countries around the globe, these innovative technologies allow a more precise and environmentally responsible yield and crop quality improvement. Our liquid fertilizers easily permeate and nurture all crops. Their liquid form makes them more precise, efficient, easy, and safe to use, and they are compatible with any type of irrigation system. The active thiosulfate delivers a key nutrient, sulfur, in readily available form and functions as a catalyst to enhance the intake of other nutrients. Let's be smart. Let's work together to create sustainable agriculture